Se cumplen 25 años de la firma, de la entrada de España, de la adhesión de España a la entonces Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, y usted fue uno de los partícipes fundamentales en las negociaciones de aquellos tiempos. Pasaron muchas cosas en aquellas negociaciones. Recuérdenos una que tenga especialmente en la memoria por cualquier circunstancia, por su curiosidad, por su importancia, por el sufrimiento que le provocó, por la alegría que le dio. Una especialmente. Bueno, probablemente para mí la parte más significativa es una cena que hubo en el Elíseo entre Felipe González y François Mitterrand, que es donde desbloqueamos finalmente la adhesión con la ayuda externa de Kohl. Y entonces siempre me habían contado esta necesidad que tienen los presidentes franceses de actuar con una cierta majestuosidad. De grandeur, exactamente. Y me acuerdo perfectamente que después de que Felipe insistiera mucho, había habido un viaje muy importante previo, la semana anterior, del rey, por decirlo todo, y él se quedó así al final del postre, miró y dijo una frase: enfin, j'ai compris. Lo he comprendido. Y bueno, ¿le costó su trabajo a Mitterrand comprenderlo? Le contó, y aquello pues ya nos puso en marcha ya para el último año, ¿no? Con el concurso fundamental de Kohl, ¿no? Que jugó un papel fundamental cuando Alemania vinculó los recursos a la ampliación. Muy a menudo quizás se peca en exceso de eso, de cualquier tiempo pasado fue mejor y cualquier líder anterior fue mejor que los actuales, pero hablamos de aquella época en la que estaba Helmut Kohl, Delors, Felipe González, Mitterrand, Margaret Thatcher, que desde su forma de actuar en las cumbres europeas también era una gran líder. ¿Se ha perdido liderazgo en Europa? Sí, creo que sí. Creo que sí, porque se vivió una época. Ten en cuenta que aquella época tuvo una cierta épica, porque hubo que resolver un problema histórico. Cuando tú te planteas un problema histórico, la política se carga de épica y entonces surgen los dirigentes potentes. Me estoy refiriendo a todo lo que supuso el hundimiento del sistema comunista, el colapso del Este, la caída del muro de Berlín. Hubo una transformación radical de Europa. Había que darle una respuesta. El euro, a fin de cuentas, es una apuesta política para unificar Europa en un mercado. ¿Debido a qué? A la unificación de Alemania. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Pues ahora se vive un poco lo que en Bruselas se conoce como la espantosa rutina de la democracia, ¿no? Y en las rutinas es muy difícil encontrar una épica. Alguien que se eleve por encima de ese nivel, ¿no? Y entonces pues nadie sobresale. Entonces son todos, sin que sea de mérito de ninguno, pero son dirigentes muy metidos en su agenda nacional. Estamos viendo imágenes de los actos de hace 25 años. Ahí le estamos viendo a usted precisamente en esa sala, esperando la llegada del resto de los invitados. Veíamos a Adolfo Suárez, también estaba Felipe González, como natural. ¿Qué recuerda de aquel día en el que se firmaron los acuerdos tanto aquí en Madrid como en Lisboa? Pues sinceramente yo estaba desbordado porque era muy jovencito y para mí era una experiencia extraordinaria. Y desde ese punto de vista diciendo, bueno, pues lo hemos logrado una cosa muy importante y finalmente entramos en Europa. Y estaba muy contento porque en aquellos momentos se produjo algo que es muy raro en España, que es un sentimiento de autoestima colectiva. Estábamos todos contentos y felices y eso es muy difícil que se repita. Pero sin embargo aquel día también, y lo recordamos el otro día en Lisboa, pues lo pasamos mal porque ETA mató a 4 personas ese día. Y me acuerdo que cuando llegamos a Lisboa nos dijeron ha habido un asesinato doble en Madrid. Y al subirnos en el avión de vuelta pues nos dieron la otra noticia. Hay una bomba en el aparcamiento de Goya del Corte Inglés. Te puedes imaginar, Vicente, cómo volvimos en el avión. En aquella época no había teléfonos móviles. Lo pasamos mal por eso. Eso no se me va a olvidar nunca. ¿Qué fue lo más duro de ceder en la negociación para que España entrara en la Unión Europea? Aquello que nos costó a los españoles más trabajo. Lo más duro no fue la negociación, fue aplicar las políticas comunitarias. Ahora que se hace este debate tan inútil en España, en términos políticos, lo digo con todo el respeto de si nos obligan desde Europa o no nos obligan desde Europa. La medicina europea nos ha venido muy bien y el tratado de adhesión era un conjunto de obligaciones que el que entraba nuevo en el club tenía que absorber. Y claro, se tiene una visión, como tú dices, muy romántica de lo que fue la adhesión, que fue muy interesante y probablemente la negociación más rentable que ha hecho España en materia de política exterior. Pero aplicar luego las políticas comunitarias fue muy duro. Fue muy duro y es eso lo que nos permitió modernizarnos en la economía, en lo político, en lo social, en las organizaciones sectoriales.
Pero si yo te digo lo que costó convencer a los pequeños y medianos comerciantes de la implantación del impuesto al valor añadido, porque aquella España de hace 25 años, tú ibas, te hacían una facturita pro forma, no sé si te acordarás, tú eres más joven que yo, y había un clavo pinchado así, y entonces ahí se dejaba. Y ese era el documento. Ese era el documento. Entonces, vais a poner se hizo y la gente respondió. Tuvimos que resolver la declaración de crisis de siderurgia manifiesta, hubo que cerrar a Sagunto, hubo que cerrar Avilés, aquello fue muy duro. Yo me acuerdo cuando teníamos que ir con la necesidad de reestructurar toda la flota pesquera, lo que fue entrar en puertos de Ribatasuna, me estoy refiriendo a Ondarro, a Bermeo, lo que fue ir a Vigo, es decir, fue muy duro aquello, fue muy duro, pero era necesario y la gente lo aceptó muy bien porque había un proyecto muy claro. Y porque como todos queríamos ser europeos, entramos en una situación de una gran dureza en términos de modernización, porque la gente lo entendía diciendo finalmente va a aparecer un objetivo, horizonte, un objetivo nacional, muy ¿no? claro. Y entonces al cabo de los 3 o 4 años éramos ya el segundo beneficiario del FIOA Garantía. Los agricultores respondieron de maravilla y se dieron cuenta que su nivel de renta subía, entraron los fondos estructurales, gratis e amore. El presupuesto comunitario nos ha estado enviando a España entre 10, 11, 12.000 millones de euros de regalo al Tesoro Nacional Español para que nos desarrollemos. Que ya se acaba. Se acaba porque dentro de 2 años se termina. Entonces, fue para nosotros una apuesta por la modernización que nos obligó, cuando entramos en el euro, ¿es que acaso no teníamos la obligación de llegar al 3% y de cumplir los criterios de convergencia? Si no está mal que nos obliguen. Si probablemente a España nos viene muy bien ese tipo de medicina. No está mal. No somos suficientemente disciplinados. No, pues la prueba está que no hemos sido capaces de ser suficientemente severos, sobrios y disciplinados en algunas cosas. Somos un país extraordinario, pero hay ciertas virtudes que no tenemos. Es un país que nos cuesta mucho anticipar. Le tenemos que ver las orejas al lobo para que se reaccione. El que anticipa y dice, oye, atención, esto parece que está estupendamente, pero a lo mejor el año que... ¡Uf, qué cenizo! ¿Ves? Entonces, cuesta mucho hacer ese trabajo de previsión de futuro. No anticipamos bien en España. Y yo creo, por decirlo todo, que a lo mejor, como hemos hecho las cosas muy bien y todo el mundo ha salido favorecido en los últimos años, en términos generales, pues a lo mejor hemos vivido como nuevos ricos. Y hemos tenido los TIC y los estereotipos propios de un país que ha empezado a vivir como un nuevo rico. Y eso ahora pues nos va a generar un problema superarlo.